más anticipado la demora para iniciar este evento. La idea del día de hoy, bueno, me presento, mi nombre es Nadia Alvis, soy académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero soy también coordinadora del proyecto Maule Inteligente. Soy coordinadora del proyecto Maule Inteligente, un proyecto de la Universidad de Talca con el que venimos trabajando desde hace 3 años. Yo trabajé durante 6 años en la Universidad de Talca, en realidad hace muy poco estoy en otra ciudad, pero sigo conectado con la universidad, con la región también. El día de hoy les vamos a presentar los resultados de un producto que llevamos trabajando varios años en el marco del proyecto Maule Inteligente, que es un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad, el extinto Fondo de Innovación para la Competitividad, que tiene como propósito entregar a la región, a los actores de la región, una plataforma, un observatorio de datos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que permita medir las dinámicas en estos temas, ¿no? Y también tomar e informar las decisiones públicas y privadas en esta materia. En el marco de este proyecto, uno de los productos que vamos a entregar es un índice regional de innovación para Chile que construimos con el propósito básicamente de tratar de entender cuáles son las brechas de innovación que tiene la región, que tiene el Maule frente al resto del país. Pero antes de empezar, luego de hacer esta introducción, primero quisiera dar los agradecimientos a la Universidad Autónoma de Chile, que muy amablemente, con lo que estamos colaborando en este proyecto y con el que estamos colaborando para hacer este evento, en particular la Facultad de Pedagogía en Historia, igual se lo digo bien, Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Estábamos justo hablando con el colega sobre la fortaleza que tiene esta universidad en ciencias sociales y lo importante que son las ciencias sociales para este tema de la innovación, ¿no? Integrar diferentes campos de conocimiento para la innovación. Así que agradecemos por parte de todo el equipo, yo vengo en representación de un equipo, agradecemos esta estancia y este espacio para mostrar los resultados de este proyecto. Me acompañan el día de hoy también la directora del proyecto, Nadia Rojas, ¿no? Ella trabaja en la vicerrectoría académica de la Universidad de Talca y es la que lidera y liderará a futuro este observatorio de ciencia y tecnología, conocimiento e innovación que esperemos tenga una larga vida, ¿no? y se posicione en el ecosistema. Entonces, en ese sentido quisiera darle la palabra a Nadia para que nos dé unas palabras de bienvenida y bueno, nos dé un saludo a todos. Gracias, Nadia. A ver, no, creo que está bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Me van a variar con tanta Nadia, porque Nadia Alvis, Nadia Rojas, somos en este proyecto de Maule Inteligente. Bueno, darles la más cordial bienvenida a esta actividad. Para nosotros como universidad es muy gratificante poder trabajar de manera colaborativa también con las otras universidades que tienen presencia en la región, así que es un gusto hoy día estar aquí en la Universidad Autónoma contándoles uno de los resultados más importantes de este proyecto. Como bien decía Nadia Alvis, algo que viene trabajándose ya hace varios años. Con el apoyo del gobierno regional se pudo levantar la información para construir este índice y generar una metodología que luego podamos expandir. Mi intención de esta continuidad que dice Nadia es poder llevar este nuevo conocimiento, esta nueva forma de mirar, de observar lo que sucede en ciencia, tecnología e innovación en nuestro territorio, poder extenderlo también a otras regiones. Porque los límites administrativos de las regiones es algo que hemos construido nosotros, pero la innovación va mucho más allá de eso. Por lo tanto, para tomar buenas decisiones y también para poder estar todos informados a nivel de comunidad de lo que sucede en nuestros territorios con la innovación, es importante que conozcamos datos fidedignos, que podamos tener un acceso libre a esa información y poder con esos datos construir más conocimiento y construir más valor para nuestros territorios. Estoy muy contenta de que podamos hoy día contarles de qué se trata este índice. Bueno, invitados también luego a visitar la plataforma donde van a poder conocer un poquito más. Así que muchísimas gracias en nombre de la Universidad de Talca, también a quienes nos reciben en su casa, la Universidad Autónoma. Eso por ahora.
Entrando en materia, pues en honor al tiempo, bueno, y también agradeciendo a Luis Tello, ¿no? Se me olvidó mencionarlo, que en realidad fue la persona que nos ha colaborado y con la que estamos colaborando para que esta actividad se diera a lugar. Entonces, como ya les comentaba Nadia, bueno, hoy les vamos a presentar los resultados de este índice regional de innovación para Chile, y lo vamos a presentar desde dos perspectivas, desde la utilidad que tiene el índice para todas las regiones, como decía Nadia, porque es un índice que es un bien público, que no solamente puede utilizar la región del Maule, sino otras regiones, y también desde el punto de vista de poder identificar cuáles son las debilidades y las brechas que tiene la región del Maule en estos temas de ciencia, de investigación, ciencia e innovación. Como les decía, este trabajo no lo estamos haciendo solos. Tenemos un equipo detrás que son los reales protagonistas, ¿no? de estos ejercicios, quienes procesan, analizan y representan los datos que les vamos a mostrar el día de hoy. Tenemos a Jacqueline Villarroel, tenemos a Álvaro Farías y Erika Sánchez, ¿no? Tenemos también este índice, también contó con el asesoramiento técnico y metodológico de 4 académicos expertos tanto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación como temas estadísticos, que son importantes para que el índice tuviera la robustez y la confiabilidad, y para asegurar la confiabilidad de los datos. Tenemos a Juan Carlos Salazar, de la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos a Cristian Gente de la Universidad Alberto Hurtado, tenemos a Ernesto Labra, del Centro de Genómica y Nutricional y Agrícola, que es una persona muy particular que vive entre dos mundos, entre la academia y la aplicación práctica del conocimiento. Y tenemos también a Félix Modroño de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que es experto en temas estadísticos y sobre todo en temas de regionalización y análisis regionales de diferentes aspectos económicos y también de la ciencia y la tecnología. ¿Qué les voy a contar el día de hoy? Les voy a hablar un poco de por qué es importante construir este índice, cuáles fueron los referentes conceptuales y metodológicos que utilizamos para construir este índice, cuál es su estructura, la estructura, el objetivo de este índice, qué busca medir el índice, y luego pasaremos a los resultados y algunas conclusiones y unas reflexiones finales como para abrir el debate sobre lo que encontramos. Entonces, lo primero, ¿por qué medir? En realidad, ¿por qué medir? ¿Por qué medir la ciencia? ¿Por qué medir el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación? Lo primero es que es necesario hacer seguimiento y monitorear los resultados o los impactos de las políticas y estrategias de ciencia, tecnología e innovación. Como ciudadanos pagamos impuestos, y los impuestos ayudan a financiar bienes públicos, ayudan a financiar aspectos importantes para el desarrollo de las sociedades. Uno de ellos es la ciencia, uno de ellos es la investigación y la innovación. Entonces hay que hacer monitoreo, y los indicadores sirven para hacer accountability, ¿no? Y hacer rendición, y permiten la rendición de cuentas a la ciudadanía de los recursos públicos que es de todo. Lo segundo, para diseñar la misma política. Quienes hacen política deben entender cómo funciona o cuáles son las características, las brechas, las fortalezas, las debilidades de los sistemas que están tratando, de sistemas de innovación que están tratando de influir. Entonces también para el diseño de política es relevante. La otra motivación de por qué medir indicadores de CTI es que también los académicos, ¿no? Y que nos dedicamos también a analizar fenómenos sociales, necesitamos información para hacer un análisis profundo de cómo evolucionan los fenómenos. En este caso, la ciencia, la tecnología y la innovación, y también desde la ciencia hacer recomendaciones sobre este tema. Lo cuarto es para compararnos, ¿no? Para compararnos con otras regiones y entender cómo estamos frente a otras regiones, incluso ante el mundo. Y lo último, que a veces se olvida, los indicadores que a veces se construyen para hacer seguimiento de las políticas públicas también sirven a los actores privados para tomar decisiones, ¿no? Si los actores privados entienden cuáles son las fortalezas de nuestra región, posiblemente van a tomar decisiones de inversión mucho más informadas. ¿De dónde partimos desde el punto de vista conceptual para
para armar el índice, para determinar cuáles eran las dimensiones, el qué medir de la ciencia y la tecnología de innovación. Hicimos una revisión de la literatura sobre experiencias de medición nacional e internacional de la innovación a nivel regional, bueno, y a nivel de países, ¿no? que tienen un significado similar, y encontramos muchísima literatura, pero rescatamos estos ejercicios que les muestro ahí en las diapositivas. El primero es el Global Innovation Index, que es uno de los índices más conocidos para medir cuáles son las capacidades, las diferencias en las capacidades de innovación en los países del mundo. Entonces todo el tiempo nos fijamos en qué lugar está Chile, si sube, si baja, y por qué sube y qué baja en ese aspecto, ¿no? Luego está el European Innovation Scoreboard, que utiliza la Unión Europea para hacer políticas a nivel de toda la comunidad europea, y ese índice también tiene una versión regional, ¿no? Para medir posiblemente para medir y hacer monitoreo de las brechas de innovación de las regiones, pero más importante es tomar decisiones sobre cómo cerrar esas brechas, ¿no? Y acercar y hacer converger las regiones en los niveles de esa región. Luego China también tiene un índice regional de innovación que es relativamente reciente, y Colombia tiene un índice regional de innovación, ¿no? Que tiene una larga tradición y que está basado en el Global Innovation Index. Para Chile tenemos una primera medición del índice regional de innovación, que también lo hizo la Universidad de Talca. Dos de las personas que trabajamos en este informe realizamos ese proyecto, más bien ese ejercicio exploratorio en el marco de una tesis de maestría. En realidad fue una tesis de maestría que hicimos este trabajo de empezar a mirar qué se podía hacer, y justamente de ahí surge la idea de profundizar en estos temas. Pero ¿qué pasa? De todos estos quizás hay dos que son los más conocidos, los más reconocidos, los más potentes para medir la innovación a nivel territorial. Uno es el Global Innovation Index y el otro el European Scoreboard, ¿no? Tuvimos la disyuntiva de alguna manera de cuál referente conceptual utilizar, y nos dimos cuenta que el Global Innovation Index tiene una tendencia a medir indicadores más bien de competitividad, y le presta un poco de menos atención a indicadores duros de ciencia, tecnología e innovación. Por esa razón decidimos seguir este esquema del European Innovation Scoreboard para tratar de inspirarnos de cuáles deberían ser las medidas que utilizaríamos en el índice. Y entonces, con base en la metodología, en el marco conceptual del Innovation Scoreboard, nosotros diseñamos un índice adaptado a las realidades de Chile, a las realidades regionales y a las realidades del sistema estadístico regional, porque hay mucha información que posiblemente en Europa está disponible o se produce regularmente, pero en nuestro país todavía no contamos con esa información. Entonces tuvo que haber un ejercicio de adaptación de esa metodología al contexto regional. Entonces el objetivo de este índice regional de innovación justamente es medir estas capacidades de innovación regionales a través de la adaptación del Innovation Scoreboard, con miras a efectivamente orientar las decisiones de política pública. ¿Qué concepto hay detrás de este índice regional de innovación? ¿Qué teorías hay detrás de este índice regional de innovación? Está el enfoque de los sistemas nacionales de innovación, que lo que nos viene a decir lo que hace reconocer que la innovación, el uso, la producción, el uso y la difusión de la innovación es el resultado de la interacción de muchísimos actores, de las empresas,
de las universidades, de los centros de investigación, de la sociedad civil, de todos los agentes que participan en la producción y el uso de ese conocimiento. Y todos esos agentes que están conectados están también en un contexto institucional particular. Hay factores culturales, hay infraestructuras que de alguna manera posibilitan o limitan la posibilidad de que se lleven a cabo innovaciones, por ejemplo, las infraestructuras digitales. Es decir, hay todo un contexto institucional que si no existe o si no es adecuado, la innovación o los procesos de innovación se ven limitados. Entonces, la idea en general es tratar de medir justamente todas las dimensiones, con este índice, las dimensiones de esos sistemas de innovación a nivel regional, lo que en la literatura llama sistemas regionales de innovación. ¿Y cuáles son las dimensiones? ¿Qué es lo que intentamos medir de esos sistemas regionales de innovación, de esa salud de los sistemas regionales de innovación? 4 aspectos. Primero, las condiciones generales. Las condiciones generales tienen que ver con ese entorno que de alguna manera sustenta, ¿no? Y es el sustrato de los procesos de innovación. Entonces ahí hay indicadores relacionados con los recursos humanos, con que cuenta una región, la calificación de ese recurso humano, ¿no? Indicadores también con, por ejemplo, la cantidad de profesionales en áreas más proclives a la innovación, por ejemplo, las áreas STEM, las áreas de ingeniería, de ciencia, que son muy importantes, son mucho más importantes en algunos casos para desarrollar tecnologías avanzadas. Luego tenemos también los recursos que invierte el sistema, los recursos tanto públicos como privados que se invierten en actividades de innovación. Los recursos que vienen de los instrumentos y las herramientas que pone a disposición el Estado para financiar la innovación, pero también el esfuerzo privado que hacen las empresas, ¿no? Luego tenemos las actividades de innovación que tienen que ver con los resultados que tienen las empresas, sobre todo, en términos de innovación. Si logran obtener innovaciones de producto, innovaciones de procesos, si logran obtener registros de software, si logran patentar o proteger esas innovaciones que producen. Y luego tenemos los impactos de esos resultados sobre lo macro, ¿no? Sobre el desempeño económico y social de una región en particular. Entonces, ¿cómo impacta la innovación la productividad? Si la innovación está afectando la dinámica de las exportaciones, ¿no? Y la capacidad exportadora de una región, entre otros aspectos. En general, este es el modelo de medición, el modelo que utilizamos para medir las capacidades de innovación regionales, con esas 4 grandes dimensiones que antes les hablaba: condiciones generales, inversiones, actividades de innovación, insumos e impacto. Pero cada uno de esas dimensiones están agrupadas, se componen de subdimensiones, ¿no? Que permiten cualificar cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, en condiciones generales tenemos los recursos humanos, tenemos los sistemas de investigación y tenemos la infraestructura relacionada con la digitalización. En inversiones e insumos tenemos la financiación y el apoyo, las inversiones. En el lado de actividades de innovación tenemos los innovadores y las empresas, tenemos las colaboraciones, los activos intelectuales. Por el lado de los impactos tenemos los impactos en el empleo, las ventas y un elemento muy importante que me faltó mencionar: la innovación también tiene impactos ambientales, no solo impactos desde el punto negativo, sino también positivos, en el sentido de que la innovación puede permitir solucionar problemas de sostenibilidad de la misma producción, de la misma actividad económica. Y todos ellos en conjunto agrupan 4 indicadores, 11 subdimensiones y 40 indicadores. ¿Cómo construimos este? Voy a pasarlo rápido. ¿Cómo construimos este índice? Primero hicimos un balance de fuentes de información disponibles. Teníamos un listado de indicadores, ya habíamos definido el qué íbamos a medir, entonces luego miramos, bueno, ¿esto se puede o no se puede medir, ¿no? Lo segundo fue calcular esos indicadores y adaptarlos, ¿no?, a las realidades de Chile. Posiblemente el indicador no iba a estar expresado de la misma forma como el indicador propuesto originalmente. Luego se trataron valores extremos, que
son errores o valores atípicos que son muy comunes en datos estadísticos que sesgan, ¿no? Que sesgan sobre todo estos índices compuestos y no permiten ver la verdadera variabilidad de una medición. Luego tenemos también, luego que tratamos esos valores extremos, hicimos un proceso de estandarización y normalización, que en palabras llanas, palabras simples, tratamos de sumar peras con peras y no manzanas con manzanas, ¿no? Tratamos de todos los indicadores llevarlos a una misma unidad. En este caso, cada indicador fue pasado a una escala de 1 a 100, ¿no? Y con eso podíamos sumar, comparar, promediar, porque todo estaba en la misma medición. Luego hicimos después una agregación, ¿no? Una agregación de los indicadores en subdimensiones y las subdimensiones en dimensiones, simplemente usando el promedio simple de cada una, en cada una de esas etapas. Entonces, una subdimensión es el promedio simple de los indicadores que componen esa subdimensión. Luego hicimos un análisis de coherencia estadística, ¿no? Que quiere decir es cuál es la consistencia interna de los datos. Posiblemente hay un indicador que estaría disparado para otro lado y ese indicador no estaba aportando, o esa dimensión no estaba aportando lo suficiente a la construcción de esa medida. Luego de ese proceso de coherencia estadística, eliminábamos o reemplazábamos indicadores que de alguna manera estaban sesgando los resultados y finalmente calculamos el índice. En este proceso participaron los expertos que ya les comentaba, asesorando la elaboración del índice. Y entonces, respecto al Innovation Scoreboard, nosotros tenemos diferencias. Por ejemplo, tenemos un mayor número de indicadores, tenemos indicadores distintos al Innovation Scoreboard, ¿no? Mantenemos las mismas dimensiones y dimensiones. La ventana de observación que utilizamos para este índice fue de los últimos 5 años, la cobertura es de todas las regiones de Chile. En el índice anterior que hicimos no pudimos incluir Ñuble, porque no había información sobre el Ñuble. En este sí pudimos incluir datos de Ñuble, ¿no? Y bueno, y esto de la adaptación a las realidades de Chile ya se los he comentado. Pasemos a los resultados, que yo creo que es lo más importante de esto que les quería comentar hoy. Este es el resultado general del cálculo que hicimos de las diferencias en las capacidades de innovación de las regiones de Chile. Lo hicimos también tratando de agrupar las regiones de acuerdo a aparecidos o a similitudes entre estas regiones, de manera similar como lo hace el Innovation Scoreboard. Tenemos, por ejemplo, unas regiones innovadoras líderes compuestas por, para nada, esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Está Metropolitana, Valparaíso, pero sí hay una sorpresa, Magallanes. Magallanes, en el ejercicio anterior que habíamos hecho, estaba en un lugar incluso de innovadora moderada. Pero en esta medición, le dimos la vuelta muchísimo, tiene que haber un error, en algo nos equivocamos. Hicimos muchísimas iteraciones y llegamos a la conclusión que los datos son como son. Y efectivamente esto está reflejando una realidad. Luego revisamos el índice regional de desarrollo, el IDERE, y nos dimos cuenta que les dio exactamente lo mismo. Algo está pasando en Magallanes y en mi hipótesis creo que tiene que ver con el florecimiento de la industria de energías renovables, ¿sí? Y la inversión tan fuerte que se está haciendo en investigación y desarrollo, en infraestructura, y eso está jalonando esta región, que es pequeña además, ¿no? Una región, los indicadores que nosotros utilizamos siempre están relativizados porque es la manera de comparar. Entonces, claro, una inversión grande en una región pequeña, el índice, pues ese indicador va a crecer. Entonces, en realidad aquí lo que estamos viendo es que el esfuerzo de Magallanes, en términos de su tamaño, está dando sus frutos, ¿no? Y habrá que mirar qué es lo que va a pasar con esta región a futuro. Luego tenemos las innovadoras fuertes. Ahí tenemos a Biobío, Los Ríos, Arica y Parinacota y Antofagasta, ¿no? Las regiones innovadoras moderadas, tenemos a Coquimbo, Aysén, Araucanía, Atacama, Los Lagos, Tarapacá y O'Higgins. Si ustedes se fijan,
después de que pasamos de las regiones líder, no es que vaya cambiando mucho hacia abajo. Quizás ya cuando llegamos a las regiones innovadoras emergentes, ahí sí que hay una diferencia si lo comparamos con las regiones líderes, pero pareciera ser que hay una ciertas capacidades transversales regionales en las regiones en términos de capacidades de innovación. Hicimos, les comentaba, hicimos un ejercicio de cómo se relaciona, un ejercicio de robustez, ¿no? de lo que realizamos, de qué tanto se relaciona el índice que construimos con el índice de desarrollo original, y encontramos una correlación positiva, altamente significativa, una relación altamente significativa, no, positiva, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Más o menos del 69% si hacemos una regresión simple, un R cuadrado de 69%, lo que nos indica es que efectivamente lo estamos haciendo bien, ¿no? Si no hubiera relación entre el desarrollo regional y el índice que construimos, algo ahí te tocaría plantear una alerta, pero encontramos esta relación que de alguna manera asegura cierta robustez de los resultados. Y si nos vamos más adentro, si observamos qué es lo que sucede con las dimensiones del índice, y vamos ahora a enfocarnos en el Maule, porque si no, esta charla no terminaría nunca. Fíjense lo que pasa con el Maule, que quisiera resaltar. El Maule está en un nivel intermedio de capacidades en términos de condiciones generales. Estamos hablando de capacidades de investigar, de recursos humanos, ¿no? De infraestructura digital. El Maule no está tan mal, ¿no? Pero sí que está en los últimos lugares en las otras dimensiones. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que tenemos unas fortalezas en nuestros sistemas de investigación, en el recurso humano, digo nuestro porque ya no se me quita, pero nuestro recurso humano siempre va a ser una región muy querida para mí. Nuestro recurso humano, pero no estamos siendo capaces de transformar esa fortaleza en mayores capacidades para innovar en las empresas. Algo está pasando en lo que va desde la producción del conocimiento, posiblemente desde las universidades, ¿no? Que hacen investigación, y lo que hablábamos ahora, ese puente que tiene que existir entre el conocimiento general de las universidades y las necesidades del sector productivo y de la sociedad. De ahí hay un puente que hay que construir. Luego está, si pasamos a los resultados por sus dimensiones, tampoco voy a detenerme mucho en eso. Lo que sí es cierto es que si escarbamos más y analizamos mucho más en detalle, las regiones empiezan a moverse distinto a las posiciones generales, ¿no? Las regiones en específico tienen fortalezas específicas en ciertos aspectos, ¿no? Paso a analizar el resultado por grupos, que me parece mucho más interesante, o que me permite darles un mensaje, el mensaje más contundente, los mensajes más importantes que les quiero transmitir. Entonces, lo primero es que las distancias más fuertes entre los líderes y el resto de regiones tienen que ver con las inversiones y el impacto. Sí, las regiones líderes tienen sistemas empresariales que son más capaces, ¿no? de transformar los insumos de la innovación en productos de innovación y a su vez en resultados económicos, ¿no? Y en resultados de competitividad. Y ahí es donde las regiones líderes, de alguna manera, donde las regiones más rezagadas tienen las mayores brechas y los mayores desafíos. Lo segundo es que de todas maneras hay unas brechas que son significativamente menores y que de alguna manera las regiones, hay una mayor homogeneidad en las capacidades de las regiones, y tiene que ver con las capacidades de investigación. Esto de que el Maule tiene unas buenas capacidades de innovación pasa en otras regiones que están en lugares, en posiciones de desempeño de innovación modestos, ¿no? Es decir, hay otras regiones que también tienen sistemas de innovación robustos, pero que también tienen este problema de traducir resultados de investigación en innovación, ¿no? Pero también hay otro tema que tiene que ver con la sostenibilidad, y es que al parecer las regiones que están
más rezagadas en temas de CTI son las que están haciendo un mayor esfuerzo o las que están mejor en materia de sostenibilidad ambiental, de impactos de la innovación sobre la sostenibilidad ambiental. Y paso a hablar de la región del Maule en términos de cuáles son los principales déficits, las principales fortalezas. En primer lugar, están lo que ya habíamos hablado, las principales fortalezas tienen que ver con el sistema de investigación, la infraestructura digital, pero también, y sale como uno de los elementos, fíjense el tema de las colaboraciones y el diálogo intelectual, que esa es la sombra, claro. Son pocos los activos intelectuales que de alguna manera producen la región, pero respecto al tamaño son significativos. Son pocos pero significativos. Es decir, para el tamaño de la región hay una producción importante de activos intelectuales. Y en términos de los déficits, los principales tienen que ver con la inversión, ¿no? La inversión empresarial, con los escasos resultados en materia de innovación y los temas de impacto. Entonces, lo que les mencionaba, el principal problema que tiene la región es esta transformación entre insumos y resultados. Para finalizar un poco sobre esto, un poco las reflexiones finales sobre el ejercicio respecto a los resultados generales que aplican a cualquier región, efectivamente lo que encontramos es que Chile es distinto, ¿no? Que hay asimetrías regionales en materia de capacidades de CTI, pero hay un fuerte liderazgo con un fuerte liderazgo en la región metropolitana que de alguna manera están bastante lejos del resto de regiones, ¿no? Pero también hay una concentración de capacidades en la región central de Chile, ¿no? Si nos atendemos también a las regiones que están liderando. Las menores brechas están en inversión e insumos, las mayores brechas están en la inversión e insumos de impactos de la innovación, y las menores están en esto que hablamos de las capacidades de investigación y de recursos humanos, ¿no? También encontramos que hay una relación muy fuerte en el desarrollo de capacidades de innovación de las regiones y el desarrollo económico, ¿no? Con esto, respecto al Maule, las principales dificultades es esto de aprovechar las fortalezas del sistema de investigación y los recursos humanos, pero yo creo que hay que pensar, aislando mucho más fino, este problema tiene que ver con cuestiones tanto de oferta como de demanda de conocimiento. Por el lado de la oferta, lo contamos ahora, hay muchísimas dificultades para llevar el conocimiento científico y tecnológico que se desarrolla en las universidades hacia la industria, a etapas más avanzadas de desarrollo de la investigación y desarrollo, ¿no? Y lo segundo, por el lado de la demanda de conocimiento, también ahí hay una parte de responsabilidad en términos de que las empresas demandan muy poco de conocimiento, ¿no? Pero muchas veces porque no quieren, no porque no quieran, sino porque tienen escasas capacidades de absorber ese conocimiento, ¿no? Capacidades para usar de absorber ese conocimiento, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, ahí hay una oportunidad bastante fuerte para la política pública para intervenir y tratar de cambiar ese estado de cosas. En términos del ejercicio en general, hay muchos aprendizajes, ¿no? Es difícil hacer estos ejercicios de medición de fenómenos en general económicos y sociales, construir, captar, generar, esta información es muy difícil, ¿no? Porque requiere muchísimo esfuerzo en encontrar los datos, pero también en encontrar las medidas apropiadas para representar lo que se quiere medir, y eso toma tiempo y esfuerzo. También hay muchísimos problemas en el sistema estadístico nacional respecto al acceso a la data, ¿no? Y respecto a la disponibilidad de información a nivel regional. El índice, por ejemplo, que nosotros construimos en esta oportunidad,
tiene una limitación central, y es que la información de los datos de innovación empresarial son muy limitados, porque desde el 2018 el Instituto Nacional de Estadística decidió que las encuestas de innovación iban a ser representativas solo a nivel de macrozona. Entonces, desde 2016 no tenemos datos, muchos datos regionales sobre cómo las empresas innovan. Hay unos datos dentro de las encuestas de innovación que fueron los que utilizamos en este ejercicio, pero hay muchísima información que no se pudo utilizar para realizar esta medición. La buena noticia es que desde este año, desde el año que viene, las encuestas de innovación a nivel nacional, justamente por la presión que hemos ejercido muchos desde las regiones, van a volver a ser representativas a nivel regional. Y el otro que es importante mencionar es que los índices de innovación como el que construimos no pueden considerarse como las únicas herramientas que se utilicen para analizar la CTI de una región o para orientar las políticas públicas. Estos índices tienen sus limitaciones, solo ven una parte de la realidad y tienen que ser complementados con otro tipo de indicadores, otro conjunto de indicadores que profundicen, ¿no?, en ciertos aspectos relacionados con los sistemas regionales de innovación. Y en ese sentido, también en este proyecto desarrollamos una línea base de indicadores de I+D+I que vamos a presentar en cortico el próximo jueves, que va a ser el día que vamos a cerrar el proyecto en el GOI. Así que, bueno, aprovecho para invitarlos el próximo jueves para el cierre de este proyecto. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Y abierta pregunta. Si quieren nada. No, yo solamente, primero que nada, muchísimas gracias. Yo creo que este proyecto, este observatorio, este índice va a ser tremendo para los que nos dedicamos a temas de política, de innovación, de desarrollo tecnológico. Alumbra donde no hay información. Nosotros tuvimos una investigación chica, de hecho, salió publicada, ¿no? Para ver los impactos que tiene, por ejemplo, la NIP, ¿no?, con los fondos de investigación aplicada. Estamos observando, pero a través de viendo el papel que tiene el gobierno, ¿no?, en las políticas de innovación y los proyectos, ¿no? Por ejemplo, y aquí, viendo la realidad del Maule, hay una cuestión que, claro, está clarísimo en el índice, pero uno lo ve desde que hay más allá del número, ¿no? Por la experiencia, ¿no? Una de las cosas que yo siempre estoy criticando, de hecho, ahora la próxima semana voy a la Cámara de Construcción allá, que me invitaron a uno que se llama Tenemos que innovar, ¿no? Es que las universidades y las empresas están muy ancladas en el agro, en el sector agroindustria, y eso ya ha tocado unos límites ese modelo. Por ejemplo, si vemos, no sé, igual, pero si vemos las últimas adjudicaciones de los FIC, todos los proyectos que están adjudicados, la gran mayoría van para ese sector, y esa es innovación de proceso. Entonces, claro, la innovación de proceso no es disruptiva, no genera nueva base tecnológica, no genera, por ejemplo, empresas con otras bases productivas, que es lo que necesita la región. Todos, o sea, yo no digo que no estoy en contra de la innovación del agro, ¿no? Yo creo que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, y que bien, ¿no? Pero ya es hora de que las universidades también y las empresas se orienten a la innovación disruptiva, porque el agro da poco valor agregado. Y eso te impide, por ejemplo, generar nuevos puestos de trabajo con mejores remuneraciones, por ejemplo. Y lo otro, que esto de que las universidades no se están viendo afuera. O sea, nosotros vamos a los territorios porque somos del área más social y vemos que y lo digo así, bueno, la autónoma es muy chica todavía, pero está haciendo su esfuerzo. Pero, por ejemplo, la UTAN, lo que hablábamos recién, la UCM, como que tienen algunos resortes de vinculación históricos y no están llegando a los territorios. Entonces, yo creo que ahí también hay que incidir, ¿no? El índice está muy bien, pero también hay una parte que no queda muy clara, que es por la cuestión metodológica. Pero esto es una aportación. Las redes, el estudio de redes. Nosotros, por ejemplo, no quiero hacer propaganda aquí de Autobombo, pero nos publicaron hace poco un estudio
Technological Society, tiene una Q1 así súper top porque aplicamos por primera vez el análisis de redes a temas de innovación. Y vimos, por ejemplo, cómo la UDEC, la Chile y la Católica no solamente se llevan los recursos, sino que centralizan los contactos. Las empresas, las únicas empresas que hacen innovación están centralizadas por estas universidades. Entonces, el espacio que hay el poco espacio que hay para tener empresas, para poder participar y hacer vínculos con empresas que innovan, está ocupado. Es una cuestión súper interesante porque los mismos alumnos, ¿no?, de la UDEC, por ejemplo, forman empresas y cuando quieren los servicios de la universidad van a su universidad, ¿no? Entonces, yo creo que igual sería interesante, para concluir, ¿no?, es ver, explorar si es que puede, la cuestión relacional, la red. Porque nosotros vimos, por ejemplo, y después puedo usar el dato, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo la Chile centraliza todos los contactos. No estamos hablando de centralizar los recursos, que ya es, ¿no? Sino que los contactos, las redes, la poca red que hay disponible para innovación está centralizada en la Chile con el gobierno, por ejemplo. Y es innovación más innovación pública. Y en la UDEC está todo centralizado con empresas que son extractivistas, que no lo veo mal porque es la zona, pero eso que impide que, al ser siempre las mismas relaciones, los mismos contactos, se hace poca innovación disruptiva, que es la que generalmente es innovación, la que se puede generar innovación, ¿no? La que te genera un cambio de ciclo, ¿no?, que te permite, a los Schumpeter, ¿no?, la creatividad destructiva, ¿no?, te permite un cambio de ciclo que te permite generar empresas y empresas con otra base productiva, más tecnológica, más avanzada. No sé. Y aquí en el Maule se hace demasiada innovación de proceso, lo que hay, y está centrado en el algo. Y eso no es un problema. Está bien, pero es una limitante tremenda y ahí lo acabamos de ver ahora. Si tú ves los FIC, la asociación histórica de los FIC, todos agro. Lo último, lo más avanzado, drones que sacan manzanas. Ah, perfecto, vamos a dejar a los agricultores sin trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un pensamiento, creo yo. Recojo otra pregunta y después respondo. Bueno, con respecto a lo último que mencionaste, respecto al tema de la vocación agrícola de la región, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, fíjate que en otros ejercicios de medición que estamos haciendo, sí que hemos visto la emergencia de otros sectores, todavía aún débiles, como por ejemplo salud. El tema de salud, no solo hay capacidades fuertes de investigación, sino también se están desarrollando proyectos en colaboración entre universidades y empresas en esos temas. Así que hicimos un análisis que está publicado, que va a estar publicado en la página, en la web del observatorio, donde tomamos todos los proyectos FIC, todos los proyectos FIA, todos los proyectos Corfo, y le hicimos junto con la SUDERE, con quien hicimos alianza en ese proceso, para poder obtener muchos datos. Efectivamente nos dimos cuenta que el 70% de los proyectos van a agro, pero hay otros 30% que están yendo a otros temas, como por ejemplo salud, energía también, hay algo hecho, hay cosas hechas por ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay evidencia de que otros sectores también están emergiendo, y lo que es muy sano para la región. Y efectivamente el tema de ir más allá de las actividades primarias del agro es realmente esencial, el tema del sector agroalimentario en general, ¿no? Más allá del agregar valor a la producción primaria, yo creo que es central. Con respecto al tema de redes, ya volviendo al tema de los investigadores, esto es más especulativo. El tema de las redes, efectivamente, esto que mencionaba de las limitaciones que tienen estos ejercicios, ¿no?
Entonces muchos me entregan como datos muy macro de cómo funciona un ecosistema, pero para poder tomar decisiones mucho más acertadas hay que escudriñar más, ¿no? en la información. En la plataforma, cuyo resultado vamos a presentar la próxima semana, intentamos hacer algunos indicadores de redes, tanto en la investigación como alrededor del proyecto. Y efectivamente, lo que tú mencionas, encontramos algo exactamente idéntico con lo que tú encontraste en la concentración, por lo menos incluso en el Maule, la concentración de proyectos y de investigación en unas cuantas entidades. Y la casi nula participación de las empresas en todos estos procesos, en estos procesos de generación de conocimiento. Entonces, bueno, creo que lo estamos cubriendo, por lo menos el tema de redes. Pero yo incluso me atrevería a decir que necesitamos todavía más. No solamente necesitamos datos de redes, necesitamos también hacer análisis cualitativos. Necesitamos irnos a campo. Y eso es mucho más difícil, muy complejo y bastante costoso, que son cosas que el observatorio podría hacer, si las cosas salen bien, puede hacer a futuro, ir más allá de los indicadores, porque ya tenemos mucha experiencia acumulada que no es suficiente la data y los indicadores para tomar acertar. Quería aportar algo. Está ahora en el proceso de construcción la estrategia de CTCI del Maule. No sé si han participado en los talleres que se han hecho. Bueno, ahí los sectores que se han utilizado, adivina cuál es el número 1, y que sale de los talleres, no es algo que venga top-down, de goles, nada. Para ver los talleres, el top de línea, y esta estrategia es la que va a decidir luego cómo se van a entregar los fondos a los proyectos de innovación. Está agroalimentos, hay algo de energía, temas de bienestar con salud, algo de movilidad, sí. Eso es lo que recuerdo ahora. Así que servicios especializados. Sí, a participar en esos talleres, porque en el fondo nos estamos dando vueltas lo mismo, y claro, la gente que va opina de los temas en los que quiere trabajar, y muchos los participantes del sistema agroalimentario, que es más a nivel nacional, ellos levantan el índice de actitud innovadora y emprendedora. Y bueno, nosotros participamos el año antepasado en este índice, la región del Maule también salió súper mal, pero sería interesante ver si hay alguna correlación, si podemos establecer estas correlaciones entre estos dos índices y de ahí sacar tal vez algunas iniciativas que tengan que ver con capital social para la innovación, gestión de redes, y cómo nosotros apuntamos los temas más actitudinales de los innovadores maulinos para que se puedan desplegar de mejor manera. Por ejemplo, el sistema de I+D está muy desarrollado, pero claro, me sorprendió mucho y me alegró ver a Magallanes ahí top de línea en innovación, pero creo que sería una buena experiencia ver si podemos relacionar estos datos, hacer algún tipo de alianza con el foro para poder acceder a la información desagregada y combinar. No, y también para agregar, ya puedo extraordinario que está pasando ahí, que la ley tiene media hora en Magallanes, un poco en un punto, y también están dando todo el bombo ahí por INAC, todo el tipo de cosas, ¿no? Y que es bueno ver. Descentralizar la a nivel regional. Eso también tenía una cosita que yo, dos proyectos de investigación aplicada, que el Fondo de Interés Público, lo que quería preguntar en cuanto al estudio de la innovación en la región, ¿cuáles son los tendencias que pueden ver tanto para el lado público como para el lado privado? ¿Qué está priorizando ahí? ¿Y cuáles son las tendencias que está tomando cada sector en el lado de la innovación? Porque, por ejemplo, yo podría ver que en cuanto a la región, probablemente la innovación en el sector privado se da a la producción.
Entonces, también me queda la duda de innovación pública, las instituciones públicas, ¿a qué van yendo? Y están innovando, porque en nuestra experiencia, nuestra experiencia municipal, bastante... Estás preguntando sobre innovación pública. Así es. No hay datos. Lo intentamos. Hay un índice que se construye a nivel país, pero no está agregado a nivel regional. Y esto me hace pensar que, en cuanto al impacto, lo más bajo, y me pregunto de ahí, en la innovación pública o en aquellos proyectos de interés público, ¿qué impacto realmente están dando? Pero también hay una diferencia acá que el proyecto de innovación sea con el lado privado. Está guiando realmente. Ahora nos tocado bastante en esta vocación de conexión y innovación del proyecto. Hay una ley acá que nos hace, especialmente cuando somos tecnológicas, el reduce todo lo que es el uso de papel, todo lo que es el uso de ciertos materiales de oficina, y así yo creo que Sí, no hay mucha información sobre eso. Algo captamos sobre cuestiones de e-government, como el gobierno digital, hay por ahí unas cifras y las... Los laboratorios de gobierno están metidos ahí. Claro, pero no entregan, no hay información por región. Está claro, porque está centralizado. Porque está centralizado. yo me la encuentro innovación pública y una pública, en la estatal. Sí. Toda la gente se cocina, toda la gente se atiende. Y decían ahí, somos siempre los mismos, me alegra ver las caras, me alegra ver que todavía seguimos en este rubro, sin embargo, ¿dónde está la dirección? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando más allá? Preguntaría que pudiese venir el próximo año y vea, en México, pura calle, por acá. Pero ya me va. También yo creo que es importante, tú hablabas de cuáles son las áreas emergentes. Hay una limitación en lo que todo el trabajo que nosotros hicimos es que de alguna manera es un trabajo como de levantar información de lo que pasó, no de lo que debería pasar o hacia dónde debería ir la región, que es más del resorte del diseño de la estrategia regional de innovación, que es más de prospectar hacia dónde se piensa la región. A futuro, este observatorio debería también tener una partecita que esté pensando también en ese futuro, con temas de vigilancia tecnológica y perspectiva y de pensar escenarios futuros para la región. Sí. O sea, para aportar. Sería interesante también, puesto a pedir, ¿no? Son ideas, ¿no? Porque está súper bien, Sería interesante ver un poquito, no me gusta mucho la metodología del manual de Oslo de la Unión Europea, porque hace una diferencia muy interesante, ¿no? Pues seguramente lo saben, ¿no? Entre lo que es invención e innovación. El manual de Oslo, y aquí hay una confusión, me encuentro de repente que la gente confunde los conceptos. El manual de Oslo considera innovación la tecnología o el invento que está transferido, adoptado. Eso es innovación y el resto es invención. Entonces, O creación. ¿Ah? O creación. O creación. Pero por lo que he visto, sí, lo han ido afinando, porque es muy duro, es súper reduccionista, o sea, hay que asumirlo, ¿no? Pero es interesante porque se confunden. Se confunden porque, por ejemplo, la UTAD, que es nuestra universidad pública, ¿no? Tiene poca innovación en este sentido, si lo vemos desde el manual de Oslo, por temas que falta la transferencia, ¿no? Lo que estamos hablando, que se refiere. Pero eso no quiere decir de que haya un potencial inventor. Seguramente tienen mucha invención que después queda dando vuelta ahí y no se transfiere, ¿no? Entonces sería igual interesante como un punto crítico para generar, por ejemplo, política pública en este sentido, es hacer esta diferencia. Se inventa mucho, pero se innova poco. Hay mucho FIC, mucho Fondesit, mucho Fondef, pero no está haciendo, si vemos el criterio del manual de Oslo, no se está haciendo innovación porque no está impactando ni en la empresa ni en la sociedad, ¿no? Entonces, igual sería interesante darle una vuelta, ¿no? Porque yo me he fijado aquí, por ejemplo, ingenieros dicen, no, esto no es innovación, sí, ¿en qué empresa está funcionando? No, que todavía no lo traje, es un invento. Y de invento está lleno el museo. Entonces eso es una aportación. Sí.
Nosotros en el proyecto también hicimos una evaluación de impacto de los fondos FIC y encontramos justamente eso, que muchos de los proyectos financiados mediante el FIC se quedan hasta etapas tempranas de la innovación, o sea, el prototipo, pero de ahí no pasa. Sí, TRL3, 6. TRL3, 4, de ahí ya no pasa. Son muy pocos. Pero sí que hay cosas para mostrar. Sí ha habido impacto, por ejemplo, mucha transferencia de tecnología a productores agrícolas. O sea, hay que ver siempre la buena, ¿verdad? Como medio lleno de diversión. Sí hay cosas que se han hecho. Entonces yo creo que, pero en general la tendencia es que el conocimiento que se está generando a través de los proyectos financiados con los recursos públicos no está impactando como debiera a la economía o a la sociedad de la región. Podría ser más. Pero el tema no es dejar de financiar, el problema es de diseño de los instrumentos. El problema es que el problema del FIC es un fondo para todos, y no está enfocado a decir, vale, financiemos etapas TLR1, 2 apenas prototipados, o financiemos escalamiento, o llevemos más a etapas más. Eso sí, entonces, el problema del FIC no es el FIC en sí mismo, sino el diseño. Y en eso se está trabajando en la propuesta de la Estrategia Regional de Innovación. Y eso hay que machacarlo, porque para que pase. Tienen, por ejemplo, un FIC para proyectos que estén en TRL6, 7 y 9, por ejemplo, en la región. El modelo tipo, trabajado. El modelo tipo Corfo es lo que hay que verificar. Sí. Que Corfo lo tiene muy bien pensadito, de a qué etapas del desarrollo de la tecnología hay que meterlo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por habernos dado este espacio para presentar los resultados del proyecto. Allá también saludo a los vicerrectores. Muchísimas gracias por... Sí. Sí, una duda. Bueno, dentro de lo que se habla de red, gracias por la invitación. La red, nuestro Francisco Herrera, jefe de innovación del Centro de Formación Técnica de San Agustín. Me gustaría, no sé si está realizado o no por la mesa Maule Maí, que este es uno de los documentos que tiene que socializarse a través de la mesa. Porque si no ven unos enteros, y se supone que en la mesa donde está la academia, la empresa privada, ¿cierto? Que está impulsando lo que es la innovación y el proyecto en la región. La verdad hacía falta revisar y tener datos, como decía, porque hace rato que vine, no tan solo en esto falla, sino que no está fallando en muchas cosas, pero tampoco sabemos cuántos son. Entonces yo felicito el trabajo y el esfuerzo del gobierno regional, de la universidad también, y esperar que esto se difunda, que se conozca y se discuta. Porque la verdad es que hay cosas que en conjunto podemos superar. Llegando me encuentro en Argentina, o sea, al sur de Bahía Blanca, un poquito de Mar del Plata, y cuando uno ve la intervención de las universidades con el sector productivo, es respuesta al sector productivo. Hay una relación ganar-ganar, bidireccional. Y aquí de repente nos damos cuenta de que estamos más preocupados de publicar que... Felicito el estudio y también agradezco la invitación. Muchísimas gracias, y el espacio que se requiera que podamos aportar, pues con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos.